Buenos días, ¿cómo están? ¿Tienen frío todavía? ¿No? No, pues, ¿cómo van a tener frío? Chicos berridos que están pegando, mis hermanos. Con eso uno entra en calor, que no. Hermanos, doy gracias a Dios porque una vez más el Señor en su infinita misericordia concede que podamos estar aquí. Hoy, aquí me refiero reunidos en su nombre como iglesia, como un solo cuerpo, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Así que, una vez más, mis amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos, y los que no han podido llegar por la circunstancia que sea, por enfermedad, por el impedimento que tengan, también a la distancia les damos la más cordial bienvenida. Y hermanos, antes de comenzar, el día de ayer, como ya lo mencionó Leo, salimos a predicar el Evangelio allá al Hospital del Niño y traemos una lista como de 18 peticiones, familias, niños que están internados. Lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp para que estemos orando por ellos, hermanos. La intención es regresar pronto allá. Hay familias que llevan fuera del hospital más de 2 meses. Imagínense la condición, aun cuando han habilitado un albergue, pues la condición no es la mejor. Si ustedes de repente en la mañana tienen frío, cuando se levantan envueltos en sus sábanas, ellos tienen mucho más frío. Así que estemos orando por ello. Les vamos a pasar, les comento una vez más, vamos a pasar en el grupo de WhatsApp el nombre de todas estas familias para que estemos orando por ellos durante toda la semana y podamos regresar, hasta que podamos regresar y saber cómo están. Muchos de ellos están pues muy graves, hermanos, graves. Hay niños de meses con neumonía. Si no llevaban neumonía, pues la pescan dentro del hospital. Especialmente habían 2 personas, un papá y un niño, que no son mexicanos. Están en el albergue porque no tienen dónde estar. Y la intención es llevar un mensaje de esperanza y de salvación. Y como decía Leo, a diferencia de otras ocasiones en las que hemos ido a los hospitales, mucha recepción a la palabra de Dios, hermanos. De verdad, mucha recepción a la palabra de Dios. Y es importante que nosotros sigamos cumpliendo con esta labor, porque eso es lo que nos mandaron a hacer, predicar el Evangelio. Nosotros no vamos a convertir a nadie, es el Señor que va a convencer. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Lo demás es obra de Dios. Amén. El día de hoy, mis amados hermanos, traigo una predicación, como ya se pudieron dar cuenta. ¿Cómo se llama? La familia, el diseño de Dios. ¿Cierto? Letras más, letras menos, algo así. ¿Por qué decidí predicar esto? Hermanos, estamos viviendo una época en donde lo que está siendo atacado fuertemente es la familia. Y tenemos que despertar nosotros como iglesia de nuestro letargo, tenemos que despertar de nuestra comodidad y darnos cuenta que lo que está siendo atacado es la familia. Nosotros, los pastores, bueno, hoy ya nomás, como dijo Leo, ya nomás tenemos uno, ¿no? Entonces, yo en lo particular, mis amados hermanos, desde que estoy trabajando para el Señor, he estado muy preocupado por las familias. Desde que empezamos a venir a trabajar a esta iglesia, hemos estado trabajando con las familias, con los matrimonios, porque creemos firmemente que si tenemos matrimonios sanos, tenemos familias sanas. Y en automático, si tenemos familias sanas, tenemos iglesias sanas. Y más aún, si tenemos iglesias sanas, tenemos una sociedad sana.
Y es esto hacia donde vamos. Tal vez la predicación del día de hoy no sea literalmente como una predicación. Más bien te va a sonar tipo una conferencia. Pero no importa, hermano. Lo importante es que apelemos a lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y sigamos trabajando para su gloria. Así que les voy a rogar, por favor, tanto a los que están aquí como a los que nos siguen vía internet, por favor, que inclinen su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Y te damos muchas gracias porque tú eres con nosotros y a nosotros los pastores, Dios, nos mandas el predicar todo tu consejo. Es por esto, Dios, que te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, me uses en esta mañana para poder exponer esta predicación, mi Dios, con claridad, con sencillez, pero con poder en el Espíritu Santo. Úsame, Señor, prepara los oídos, los corazones de todos aquellos que vayan a escucharla en este tiempo o a lo largo de la semana, para que todos nos demos cuenta, Señor, de qué es lo que tú diseñaste al principio de todos los tiempos. Úsanos, y no solo a mí, Dios, sino a todos los pastores en Latinoamérica que nos hemos unido para predicar en un domingo como hoy acerca del diseño de Dios por la familia. Rogamos que nos uses para que tu nombre sea exaltado en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es muy interesante, hermanos, una vez más, como ya lo mencioné, que cuando menos en esta iglesia llevamos ya casi 2 décadas trabajando con los matrimonios y haciendo un recuento así muy rápido, llevamos aproximadamente 50 matrimonios que hemos podido trabajar con ellos face to face. Y ver cómo Dios obra en ellos es muy hermoso. Tenemos que seguir trabajando para poder tener familias fuertes. Y más aún cuando en estos tiempos la familia está siendo fuertemente atacada y tal vez te des cuenta o tal vez no te des cuenta, porque puede suceder que te pase de noche. Si te diste cuenta, en los libros de texto de los niños está abierta este implemento por parte del gobierno de la ideología de género, ¿cierto? Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Si hay algo que está siendo atacado con todo esto, es la iglesia, hermano. Es la iglesia. Por eso debemos de trabajar y enseñar cómo es que Dios diseñó la familia desde un principio. Con todos estos ideales que tiene el mundo, lo único que están haciendo es dejar como un mito el diseño de Dios por la familia. Escucha lo que digo. Están dejando ver el diseño de Dios por la familia como un mito. Es un atentado contra la sociedad, es un atentado contra el diseño exclusivo, particular de Dios por la familia. La meta de Satanás desde el comienzo ha sido destruir el diseño de Dios para sus elegidos. Es por esto que es tan trágico cuando la iglesia es engañada para ayudarlo ¿a quién? A Satanás, a llevar a cabo su asalto contra el diseño de Dios, contra lo establecido por Dios. Lo que debía ser el bastión más fuerte de la verdad de Dios está sucumbiendo rápidamente bajo la marcha del ejército feminista y la ideología de género. La inclusión y todas las iniciativas de ley que estamos viviendo, ¿no es cierto? Como la que el gobierno eduque a tus hijos. ¿Vas a dejar la educación de tus hijos en manos del gobierno? El que la iglesia sea censurada, porque como saben, ha habido casos, ustedes lo saben, ustedes son seguidores
de pastores fieles y que ellos han sido quitados en muchas ocasiones, sus canales de Facebook o de YouTube han sido quitados, han sido censurados porque hablan expresamente, ¿no es cierto? Los que sostenemos la integridad de la palabra de Dios, no podemos permitir que se convierta en víctima la torcida sociedad que nos rodea. Escucha lo que digo, yo sé que es fuerte, pero los que sostenemos la integridad de la palabra de Dios, no podemos permitir que se convierta en víctima de la torcida sociedad que nos rodea. No podemos permitir eso. Si tú y yo verdaderamente conocemos la Escritura y conocemos al Dios de la Escritura, tenemos que mantenernos firmes ante cualquier embate, sea del gobierno o sea de quien sea. Las Escrituras son muy claras con respecto al lugar que Dios ha designado, tanto para hombres y mujeres dentro de una sociedad. La familia y la iglesia. ¿No es cierto? Cuando tú lees la Biblia de pasta a pasta, hermano, por eso es lo importante y la insistencia. Leamos, 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 leamos. ¿Estamos a qué de enero? En teoría ya tenemos que haber terminado también el libro del Éxodo, hermano. Se la voy a dejar en Génesis. Cualquier examen del papel del hombre y la mujer en el diseño de Dios tiene que comenzar con una comprensión muy clara de los capítulos del 1 al 3 del Génesis. ¿Por qué razón? ¿Por qué por allí? Pues porque cuando Dios está creando todas las cosas, el sexto día, Él institucionaliza el matrimonio y o la familia, ¿no es cierto? Lo acabamos de leer. Pero a veces nos pasa de noche. A veces, estar leyendo este libro que ni dibujitos tiene, puras letritas. ¡Qué aburrido! Los versículos clave en estos capítulos proporcionan un fundamento para los textos que nosotros veremos. Obviamente no voy a dar una exposición de los capítulos del 1 al 3, me llevaría yo creo que medio año, hermano. Voy a simplificar el capítulo 2. Voy a simplificar el capítulo 2, pero aclaro, vamos a estar viendo varios pasajes para apuntalar lo que voy a enseñar en esta mañana, pero sí vamos a llevar un orden de ideas. Eso es importante, porque si no todos nos vamos a perder, ¿cierto? Así que punto número uno, tenemos que ver que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es lo primero que tenemos que ver. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Una vez más, mis queridos hermanos, ustedes que tienen niños pequeños, tengan mucho cuidado de qué dejan que sus hijos oigan. Tengan mucho cuidado. Muchos artistas seculares en sus canciones promueven todo esto. Tengan mucho cuidado. Y recuerden que de por sí el corazón del hombre está inclinado a hacer solamente el mal. Bueno, punto número 1 entonces, tenemos que ver que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Según la Biblia, Dios mismo estableció la familia como elemento fundamental, básico de la sociedad humana.
Por eso no me gusta comer nada. Otra vez, según la Biblia, Dios mismo estableció la familia como el elemento fundamental básico de la sociedad humana. Dicho de otra forma, la familia es el núcleo de la sociedad. Si se desvanece la familia, si la familia se corrompe, la sociedad está corrompida. ¿Cierto? ¿Por qué? Nota lo que dice en Génesis 2:28. Génesis 2:28. ¿Qué pasó? Pues ya lo sé, acuérdense que tengo dislexia. 18, mis amados hermanos. 18. Y sí lo apunté 28, pero es 18. Noten lo que dice el 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea o una ayuda idónea. ¿No? ¿A qué se refiere todo esto? Si nosotros hacemos un recuento desde el capítulo 1 y Dios está diseñando todo perfectamente, ¿te acuerdas? Estas palabritas, el tohu wagohu, estaba llenando y haciendo y poniendo en orden. Eso es a lo que se refiere cuando nosotros leemos en el libro del Génesis, pero en el capítulo 1, recuerda, el capítulo 1 es así como que el resumen introductorio de lo que el autor de este libro nos va a explicar, ¿cierto? No es como algunos creen y enseñan que entre el versículo 1 y 2 hay millones de años. Se deschavetó, ¿ok? Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota que el texto no dice, en el principio creó, oh Dios, y la tierra. No dice eso. ¿O sí? No, dice, en el principio creó, es una afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir del versículo 2, el autor del libro, con mucha inteligencia, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, va a empezar a explicar cómo es que fueron creados los cielos y la tierra. Nota, versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Versículo 4, este es importantísimo. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, porque la luz saca todos nuestros trapitos al sol, ¿cierto? Y necesitamos la luz. Nosotros los humanos necesitamos luz, necesitamos los rayos del sol. Cuando un niño, un bebé, hermano, está muy amarillito, ustedes mamás saben, bueno, las que saben, ¿no? Las que no, pues no. Pero las que no saben, hoy lo van a saber. Cuando tienen su bebé y está muy amarillito el bebé, hay que sacarlo a que le den los rayos del sol. Pero si lo pueden poner amarradito y luego le dan así vueltitas, no, hay que ponerlo a los rayos del sol para que ese tono amarillo le baje. Necesitamos la luz. Dios vio que la luz era buena. Nos vamos de ahí hasta el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan frutos según su semilla en él, y según su género. ¿Y qué? Vio Dios que era bueno. ¿Cierto? Y de allí nos podemos ir entonces hasta el versículo 18, cuando dice: y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué? Vio Dios que era bueno. Y de ahí nos vamos al versículo 21.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género. ¿Y qué? Vaya, ¿era bueno o no? Versículo 25. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. ¿Y qué? Vaya, íbamos bien, ¿no es cierto? ¿En qué punto estamos de todo esto? Estamos en que Dios estaba viendo que todo lo que Él había hecho era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. O sea, hace muy bueno. Muy bueno. ¿Y en qué día estamos? En el sexto día, dice el versículo 31. Sexto día. ¿No es cierto? Estamos todavía en el sexto día. Cuando nosotros llegamos al capítulo 2, y así fueron creados. ¿Cómo comenzó el capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, a partir del versículo 2, nos dice cómo fueron creados los cielos y la tierra. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice? Bola chica, bola grande, bola chica, bola grande, ¿no? Y ya te fijaste cómo el autor tiene exactamente la misma idea, cómo no caben millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Ya te fijaste cómo no caben? ¿Por qué no caben? Porque el autor sabiamente así comienza su comentario en el capítulo 1, versículo 1, y así dice el capítulo 2, versículo 1. ¿Ya te fijaste en eso? ¿Cómo lo hizo, pastor? Yo leo la Biblia, hermano. Yo sí la leo, ¿no? Dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas, ¿qué? Sus huestes. O sea, todo ya estaba ahí, pero seguimos en el sexto día. Porque el autor va a hacer así como un paréntesis y nos va a explicar otra cosa. 2. Y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo y toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. Versículo 4 del capítulo 2 nos va a explicar como que se regresa otra vez al sexto día y ahí se va a detener. ¿Por qué razón? Porque dice el versículo 18 del capítulo 2, dice el versículo 18 del capítulo 2, dice así, y el Señor Dios dijo, ya en el sexto día ya había creado al hombre y a la mujer, ¿sí? No, solamente al hombre, solamente al hombre. ¿Cómo sabemos eso? Porque acuérdate, se regresa tantito. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. ¿Ni qué? Ni había hombre para que la labrase, ¿cierto? Ni había hombre para que... Entonces va a empezar a explicarnos qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá los quiero, mis hermanos, no se me pierdan. ¿Sí o no? Vamos en la lectura. Me tienen que seguir porque si no nos vamos a perder. Y si nos perdemos, yo no tengo prendido el GPS. ¿Ok? Entonces nos está explicando qué es lo que pasa allí. Versículo, ¿dónde quedé? 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya aquí está el hombre, ¿cierto? Ya lo crearon en el sexto día.
versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Capítulo 1 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Y el versículo 31 del capítulo 1 dice que era bueno en gran manera, ¿cierto? ¿Y qué era lo único que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Porque el hormigo tenía una hormiga, el elefante tenía su elefanta, el león tenía su leona, ¿cierto o no? ¿Y el hombre? No. Pero qué interesante, recuerda que Dios hizo todo esto, Dios le da una sabiduría inusitada al hombre para que el hombre pueda ponerle nombre a todas las bestias del campo, ¿cierto? Y en esto que Dios puso al hombre para que él hiciera, entonces el hombre se da cuenta que no hay una, o sea, el león y la leona pues como que son dos gatotes, nada más el león tiene mucho pelo y está bien, pero y yo, Señor, lo hizo a propósito, para que el hombre pidiese esa ayuda idónea. Y yo, Señor, no encontré, o sea, todos tienen, Señor, yo no tengo. Ah, qué interesante, ¿no? No es entonces como nos lo han hecho creer, no es un mito, no es un mito. La bondad de la creación emerge en el inicio como el tema principal de Génesis 1. Y la declaración vio Dios que era bueno se repite vez tras vez, como ya lo vimos. ¿Cierto? Es muy importante mencionar dos cosas. Primero, que Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen. A la imagen de Dios fueron creados. No solo el hombre. Aquí no hay mejor o peor. No. Es que queremos igualdad. Cállate. Cállate. No. Porque no solo el hombre fue creado a imagen de Dios, también la mujer. Sino que también la mujer fue hecha a imagen de Dios. Como Dios, ambos tienen una responsabilidad racional. Escucha lo que digo. Ambos tienen una responsabilidad racional. Tanto el hombre como la mujer poseen intelecto, poseen emoción y poseen voluntad. Qué interesante. Entonces aquí no estamos hablando de inferioridad. No es así. A través de estas cualidades, ellos y o nosotros, hablando de Adán y Eva, y por supuesto nosotros, ellos son capaces de pensar, sentir y escoger lo que mejor les convenga. ¿Ok? La humanidad, sin embargo, escucha, esto te va a tambalear. La humanidad, sin embargo, no fue creada a imagen de Dios perfecta en santidad e incapaz de pecar. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque hay una razón lógica. ¿Cuántos seres humanos llevamos aquí en Génesis capítulo 2? Dos. O sea, la lógica dice, o sea, si primero hicieron a Adán y luego hicieron a Eva y ya no hicieron más, pues ¿qué pasó? Ya nomás hay dos. La lógica dice entonces que toda la raza humana desciende de estos. ¿Cierto o no? Eso no es tan complicado. Pero ¿y el pecado? Ellos fueron excluidos, fueron expulsados de la presencia de Dios como pecadores y engendran pecadores. Este es el asunto. Ay, o sea que mi hijo
Sí, es pecador su hijo. Ha nacido en pecado. Es fuerte, ¿no es cierto? Pero luego hablamos acerca de los niños, para que no vayas a salir chillando de aquí. ¿Ok? No. Obviamente no fueron creados, la humanidad no es creada en perfección para no pecar. Hay una naturaleza caída, pecaminosa, heredada de nuestros primeros padres. Tampoco fueron el hombre y la mujer creados a su imagen esencialmente. No es así. Nunca han poseído sus atributos sobrenaturales. El hombre nunca ha poseído atributos sobrenaturales. Esos le pertenecen única y exclusivamente a Dios. El ser creado por Dios es solamente humano y para nada divino. Escucha lo que digo. Es meramente humano y para nada divino, ¿cierto? En segundo lugar, entonces, Dios los bendijo como hombre y mujer, dice en el versículo 28. ¿Por qué puse 28? Espérense, déjenme encontrar por qué carambas puse el 28. Ya sé por qué. 1:28. 1:28, ya decía yo algo, pero también era el otro, si era el 2:28. Digo, 2:18. El 1:28 es fundamental, escucha. Y los bendijo Dios y les dijo. Y es aquí el atentado contra lo establecido por Dios con la ideología de género y todo el movimiento feminista. Escucha lo que digo. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Wow. ¿Por qué es un atentado esto de la ideología de género? Porque está degenerada. Te voy a explicar. Supongamos que tenemos dos, vamos a ensamblar, tenemos un bote de tornillos. Cuando tú vas a la tlapalería y tú dices, ¿me da un tornillo de 1 pulgada? Te va a preguntar el tlapalero, te va a decir, ¿lo quiere cuerda fina o cuerda estándar? Pues uno que le quede, ¿no? Un idóneo para ese tornillo, ¿cierto? Y si te da 2 tuercas, ¿vas a poder sostener un tornillo? Y si te da 2 tornillos, ¿vas a poder No. A fuerzas se necesita un macho y una hembra. Aquí dice, aquí lo dice con claridad. Cuando se promueven, que ya fue promovido y nos pasó de noche, escucha lo que digo, y ya fue, y es autorizado y nos pasó de noche. Fue establecido en nuestro país la unión matrimonial entre el mismo sexo. No va a ser, es ya autorizado. ¿Qué hacemos con este 1:28 de Génesis? ¿Lo borramos? ¿Le echamos corrector? ¿No lo comemos? ¿O qué le hacemos? Es un atentado contra la familia. Es un degenere contra la sociedad. Es para que se deje de cumplir el mandato de Dios. ¿Ya te fijaste? Pero no nos vayamos a morir, ¿no? Estamos más preocupados por eso. ¿No es cierto? Estamos más preocupados por eso. Ay, hermanos, de verdad.
la iglesia está tan dormida. La iglesia está más ocupada en tonterías que en lo que realmente debe de hacer. Ayer que fuimos a predicar el Evangelio, hermano, ustedes saben, es mi pasión. Regresé y le pedí perdón a Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estamos más preocupados porque nos vayamos a contagiar de un cochino virus que si nos mata, al final de cuentas nos hace un favor. Y la gente se está muriendo, no por un cochino virus, se está muriendo sin Cristo. Y tú y yo dejamos de cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso me avergüenza. Eso me avergüenza delante de Dios. Eso me avergüenza. Porque gracias a todo esto dejo de cumplir el mandato de Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Así me sentí yo. No sé cómo te sientas tú. Y nuestro gobierno sigue haciendo modificaciones y sigue haciendo muchas cosas. ¿Y la iglesia? La verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Y no me estoy refiriendo a sola gracia. Me estoy refiriendo a la iglesia universal del Señor. La que realmente tiene el valor de pararse y de hablar y de no callarse. A esa iglesia me refiero. No necesariamente a la que pertenecemos tú y yo hoy. ¿Tenemos el valor o nos vale? Segundo punto. Dios mismo estableció la familia como el elemento fundamental, básico de la sociedad humana. Y una vez más, Génesis 2:18 nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y ya nos detuvimos a ver cómo Dios es que en el sexto día crea al hombre y crea a la mujer. Eva es creada hasta el versículo 19 del capítulo 2. Nota. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre los llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Perdóneme, no es el 19. Aquí todavía no es creada la mujer. Versículo 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue formada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban. Qué hermoso pasaje. Aquí está la institucionalización de la familia. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne, ¿cierto? Aquí está la institución de la familia, hermano. Ahí está. Despuesito de que Dios está creando todas las cosas, despuesito de eso, ahí está. Están el hombre y su mujer y no se avergüenzan uno al otro. ¿Por qué? Porque ella no tenía nada de qué avergonzarse. Era perfecta. No había pecado. Y él no tenía una mente corrompida como la tuya y la mía. Él no podía juzgarla absolutamente de nada, porque no tenía una mente que la juzgara. ¿Cierto? Dios entonces ya había creado absolutamente todo. Todo aspecto del universo entero estaba concluido. Toda galaxia, toda estrella, todo planeta, toda roca, todo grano de arena y toda molécula diminuta estaban perfectamente en su lugar. Todo. Dios ya había creado todas las especies de los seres vivos. Adán y Eva ya habían puesto nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo. Pero permanecía un notorio aspecto sin acabar en la creación. Era Eva, y lo estamos viendo aquí en el versículo 20, cuando ella es creada. ¿Cierto? Vemos con claridad entonces desde el comienzo del Génesis, desde el comienzo de los tiempos, que Dios estableció la familia, escucha, para los tiempos perpetuos o para todos los tiempos. Al encontrarse a Adán con su esposa, asombrado, él declaró: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue formada o tomada. Inmediatamente Adán reconoció a la mujer como su compañera perfecta. No vio ninguna mancha ni deficiencia en ella. Por tanto, porque tanto su carácter como su actitud eran puros. Por eso no se avergonzaban. Con esto en mente, vamos a dar un paso a lo que está sucediendo en nuestros días. Aquí está establecido, hermano. Y lo vemos este principio con mucha claridad en las cartas del Nuevo Testamento y por supuesto en los Evangelios. ¿No es cierto? Ahí los vemos con claridad. Ahora, ¿por qué digo que todo esto es un atentado, lo que estamos viviendo como sociedad? ¿Por qué digo que es un atentado contra el diseño de Dios? ¿Por qué digo eso? Bueno, el pasado 8 de marzo, en la Gaceta Oficial del Estado de México, se publicó el decreto de prohibición de terapias de conversión, el cual reforma el artículo 211 del Código Penal Mexiquense del capítulo 7 sobre delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad sexual. Pero este marzo es del 2018, hermano. Porque hoy todavía ni llegamos a marzo. Le voy a pedir a mi transmisionista, allá, ¿ok? Aquí está publicado, mira, ya me ganó. ¿Qué eficiencia de estas cosas? ¿Qué eficiencia? Si me ayudas, ándale tú, farolista. Gracias. ¿Lo alcanzan a ver? Qué bueno, no se preocupen. Pero ahí este es oficial cuando se da de alta. Ponme la otra imagen, por favor. Pero si me la puedes bajar, te lo voy a agradecer.
Y voy a apagar la luz para que, a ver si se puede leer. Si la puedes bajar, Andy, te lo voy a agradecer, hija, o si la puedes hacer más grande, a ver si la logran ver, porque yo solo sé que no ven nada. ¿Cierto? ¿Sí las ven? No. Ok. No se preocupen. Bueno, yo se los leo. El Código Civil, en el artículo 146, cito, dice: matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el juez de registro civil y con las formalidades que esta ley exige. Este artículo fue modificado y hoy dice lo siguiente. Artículo 146, texto vigente. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez de registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. ¿Notaste cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que anularon dos palabras importantes: hombre, mujer. ¿Cierto? Ay, qué amables. Ahora sí, farolista. Aquí está otro código, otro artículo, perdón. El parentesco de afinidad es el que se adquiere por matrimonio o concubinato entre el hombre y la mujer y sus respectivos parientes. ¿Ok? Y dice: el parentesco de afinidad es el que se adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges. ¿Quitaron? No, por supuesto, pero no importa, no importa. Lo que yo quiero hacer énfasis es que nos pasó de noche. Nos pasó de noche, ¿cierto? Y no nos dimos a la tarea de hacer las cosas con puntualidad. Me pusiste el 294, ¿verdad, Andrea? Bueno, de todos modos, aquí lo pueden checar. Si quieren, les paso todo esto por WhatsApp. Son 32 páginas en donde está explicado todo esto, mis amados hermanos. Pero no solo eso. No solo eso, no se me espanten. No solo eso. Bueno, ya se los leí. Quiero que me pongan, por favor, porque aquí esto es más grave todavía. La primera imagen, la de la Biblia. No solo eso, ha salido a la venta la primer Biblia inclusiva, en donde ha sido modificada y le han sido quitadas palabras importantes. Aquí está. Adaptada por una mujer. Ahí está. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia, mis hermanos? Seguimos teniendo miedo, ¿no?, de salir a predicar. No, ¿qué tal y nos contagiamos? No, pastor, es usted muy negligente. Nos quiere llevar al matadero a todos. No, hermano. Quiero que estemos conscientes de las cosas. Ya avanzaron mucho camino. Están atentando contra lo establecido por Dios, a lo cual se supone que tú y yo creemos, a lo cual se supone que tú y yo debemos defender a capa y espada. Y seguimos acorralados.
teniendo miedo. Y si no, siendo lo suficientemente egoístas, no interesándonos por los demás. ¿Te das cuenta del tamaño de problema que tenemos? ¿Sabes qué es lo que puede pasar hoy por estar yo hablando esto? ¿Cuántos años? 5. ¿Sí sabían eso? Porque están prohibidas hoy las terapias de reconversión. ¿Sabían eso? Pero seguimos teniendo miedo del COVID, ¿no? Seguimos teniendo miedo del COVID. Ahora, quítenme eso, por favor. Quiero que noten cómo el Señor Jesús defiende la posición que el Padre establece desde el principio. Quiero que me acompañen, por favor, a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos 4 y 5. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5. Cito. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los hizo, que aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? Y es muy interesante. Fui a traducir el texto y es muy interesante lo que me encontré, hermano. Muy interesante. 5 cosas muy interesantes. 1. La palabra o la frase, son frases más bien. No habéis leído. Tiene la idea de nunca lo has escuchado. Nunca has escuchado lo que está diciendo el Señor. Aquí le están preguntando acerca del divorcio. Por eso le están preguntando. Y él les contesta que nunca ¿nunca lo has oído? ¿Que Dios los hizo varón y hembra? ¿Por qué crees que puede llegar a que son censurados aquellos pastores de los que hablaba yo hace un ratito? Porque hablan con claridad, porque ellos dicen, son varón y hembra. ¿Nunca lo han oído? ¿Ya viste lo necesario, importante y urgente de estar intercediendo por nuestras autoridades? Otra cosa muy importante que dice el Señor Jesús, quien los hizo, literalmente, nota que no está dando una explicación así bien profunda de teología. No. Literalmente quien los trajo a la existencia fue Dios y Él los hizo varón y hembra. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. 3. Al principio. Por eso quise explicar primero Génesis. Al principio. ¿Cuál principio? Al principio de todo. En el 6º día. Y Él estableció un humano de un sexo masculino y otro del sexo femenino. Así lo estableció Dios desde un principio. Y mira, hermano, voy a usar un ejemplo para que no me digan, ay, pastor, pero es que, pues así. No. Todos conocen a mi sobrino Yojas, ¿cierto? Todos saben que mi sobrino tiene una deficiencia, ¿cierto? Tiene 17 años. ¿Dónde está la güey? ¿17 años? Ok. Pero tiene una mente como si tuviera 4. O sea, está chiquito el Yojas, ¿no? A ver, explíquenme ustedes que dicen que así nací. A ver, explícamelo. Tiene una mente chiquita. Tiene un cuerpo ya de un joven.
con cambios hormonales naturales, ¿cierto? Y me dice, estoy enamorado. A ver, explíquenmelo. Explíquenmelo. No quieran defender lo indefendible. ¿Cierto? Por eso el Señor Jesús cita este versículo de Génesis 2 para resaltar la santidad y la permanencia del matrimonio como institución. Un ministro cita estos versículos siempre que alguien se casa. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿No es cierto? Entonces no es un accidente o no es un simple accidente de la historia que las relaciones familiares hayan sido el núcleo mismo de la civilización humana. Son las Escrituras. Esa es precisamente la forma en la que Dios diseñó la familia. O más bien, según las Escrituras, esta es la forma en la que Dios diseñó las Escrituras. No es obra de la casualidad, no es parte de la evolución. Y por consiguiente, escucha esto. Si la familia se desmorona como institución, toda civilización finalmente se desmoronará junto con ella. Así de complicado es esto. En las últimas generaciones hemos sido testigos de ese proceso destructivo, ¿no es cierto? Pareciera que la sociedad secular contemporánea ha declarado la guerra abiertamente a la familia. Las relaciones sexuales ocasionales son algo esperado en cualquier forma. El divorcio es epidémico, desafortunadamente también dentro de la iglesia. El matrimonio mismo está en declive, ya que multitudes de hombres y mujeres han decidido que es preferible vivir juntos sin hacer un pacto o constituir formalmente una familia. El aborto es la plaga mundial. La indulgencia juvenil está desenfrenada y muchos padres han abandonado deliberadamente sus papeles de autoridad dentro de la familia. Por otro lado, el maltrato infantil en muchas formas aumenta día tras día. Las filosofías modernas y postmodernas han atacado los papeles tradicionales del hombre y la mujer dentro de las familias. Y esto lo vemos en tantas películas tradicionales, todas firmadas por Disney Channel. O Disney, no sé qué se llame. Las telenovelas que cada televisora transmite. Es un degenere y ejemplo que muchos siguen. ¿No es cierto? Todos hemos visto películas en donde los papeles están completamente invertidos. ¿No es cierto? Hay una película muy, muy famosa, bastante de moda, no sé si la hayan visto. En esta película, la mujer es la que trabaja. Él es el que se encarga de cuidar a los niños, de llevarlos a la escuela, y toda la sociedad lo ve mal. Pero el mensaje es: acéptalo como es. Grupos de intereses especiales y hasta agencias gubernamentales parecen empeñarse en la disolución de la familia tradicional, abogando por la normalización de la homosexualidad, el matrimonio del mismo sexo y en algunas culturas hoy en día, programas de esterilización. Perdón, ya se me lo engalatraba. El divorcio se ha simplificado. Divorcio urgente. No, express. Todas estas tendencias y muchas como estas son ataques directos a la santidad
de la familia. Quiero leerles un texto, pero creo que omití ponerlo aquí. Así que préstame esa computadora, hija, por favor. Préstame esa computadora, porque ya leí lo que nos enseña el gobierno. Ahora, mis amados hermanos, quiero leerles un texto que extraje del libro del pastor Miguel Núñez, el libro titulado La Revolución Sexual. En este libro, yo no soy médico, mis amados, ustedes lo saben, yo no soy médico, pero el pastor Miguel Núñez, él sí es médico. Y, perdónenme, hermanos, es que no lo puse aquí. Aquí está. Perdónenme. Ahorita lo abro rápidamente. Voy a citar a dos, y con estos dos termino. Primero voy a citar a un politólogo y sociólogo argentino que se llama Agustín Laje. Y él dice lo siguiente acerca de todo esto. Es alguien que ha levantado mucho la voz en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Y ha sido fuertemente criticado, censurado y atacado. Él dice lo siguiente, él define la ideología de género así. Ideología de género según la sociedad, la ideología de género son las ideas anticientíficas que, con fines políticos autoritarios, desarraiga la sexualidad humana, su naturaleza y tiende a explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Así, nuestra realidad sexual como hombres o mujeres sería una mera construcción social, anulando nuestras determinaciones naturales. Luego, si somos meras construcciones de la sociedad, podemos ser deconstruidos para así ser voluntariamente, tanto individual como colectivamente, lo que simplemente querramos ser. Fin de la cita. Y este señor defiende la posición de la familia. Al principio, hoy ya no me ha gustado mucho lo que ha dicho. Miguel Núñez, pastor y médico, en su libro La Revolución Sexual, da una explicación un poquito extensa, pero se las quiero leer completa, acerca de lo que es un hombre y una mujer, vista desde el lado biológico, médico, científico, como lo quieras ver, cualquiera de estas tres posturas. Cito. Hace 2 décadas, la palabra sexo y género podían usarse de manera indistinta, sin problema. Hoy, sin embargo, esto ha cambiado. Muchos han comenzado a opinar que el sexo define solo características biológicas que causan que un individuo sea varón o hembra y que el género masculino o femenino es una construcción social y no biológica que está determinada por lo que la persona siente que es, hombre o mujer, independientemente de sus órganos genitales. Según nuestra sociedad, la biología no tiene nada que ver con la identidad de género, pero este asunto no es tan sencillo como parece. Para comprender cómo se determina el sexo de una persona, debemos regresar a la genética y a la embriología, dice Núñez. En el núcleo de cada célula hay genes con diferentes combinaciones de ADN, ácido desoxirribonucleico. Las unidades hereditarias que determinan no solo las características físicas de la persona, sino también el funcionamiento de cada órgano. Las diferentes combinaciones en el ADN determinan las características de los seres humanos, el color del pelo, el tono de piel o cualquier otro rasgo que marca la individualidad de la persona. En los humanos hay 23 pares de cromosomas, 46 en total. 22 pares se conocen como autosomas y son iguales en el sexo masculino y en el femenino. El último par son los que llamamos cromosomas sexuales.
Aquí existe una diferencia. Las personas femeninas tienen dos cromosomas Y o X, perdón, X, o sea, XX. Y las personas masculinas tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que es XY. Esto te lo enseñaron en primaria, hermano. ¿No es cierto? ¿O nos lo enseñaron en primaria? Ay, quién sabe qué le hice esto ahora. Bueno, el sexo está determinado por el tipo de gen que el feto recibe de sus padres. El hijo o la hija recibe un cromosoma sexual de cada progenitor. La madre siempre donará un cromosoma X y el padre puede donar un cromosoma X, perdón. La madre siempre donará un cromosoma X y el padre donará un cromosoma X o un cromosoma Y. Aunque el sexo queda determinado en el momento de la concepción, en el estado fetal el desarrollo de ambos sexos es idéntico hasta la 6ª semana. Si el feto es masculino, entrará en juego una proteína conocida como proteína SRY, que se produce a partir de un gen en el cromosoma Y. Esta proteína ocasiona la formación de los órganos masculinos. Si la proteína SRY está ausente, se desarrollan los órganos femeninos. Así, la composición genética, lo que llamamos genotipo, es el que determina cómo el individuo luce y funciona, lo que llamamos fenotipo. Las dos definiciones son correctas, hermanos. No nos dejemos envolver. Y les voy a pedir un favor más. Documentense. Lean. Buena literatura, obviamente. La iglesia está dormida. Y todo esto va en pro de la descomposición de la familia. Y Dios hizo un diseño perfecto, perpetuo para todos los tiempos. Y nosotros como iglesia tenemos la enorme responsabilidad de salvaguardar ese precepto, de predicar el evangelio, de despertar de nuestros laureles. Es urgente, hermano. Es urgente, así de sencillo es esto. Si la iglesia no está haciendo su trabajo, será quitada del medio. No sirve para nada, porque no está salando, no le está dando sabor al estar aquí. Dicho de otra forma, no sirve para nada. Pero tenemos que estar bien documentados, hermanos. Bien documentados. Ustedes tienen hijos chicos, los cuales están yendo a la escuela. Pregunta: ¿estás lo suficientemente documentado para contrarrestar lo que les puedan enseñar? ¿Lo estás? Oremos al Señor. Tenemos un trabajo gigantesco por hacer. Gigantesco. Y lo principal es predicar el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no diluido. Pero aún para poder predicarlo no diluido, tengo que conocer qué dice la Biblia. Tiene que estar avalado por la Escritura. Nunca prediques sin la Biblia. Siempre abre la Biblia para que a las personas les constate lo que Dios dice. Amén. Amén. Vayamos por preservar la familia. Oremos. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad. Padre mío, nos has llamado a ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, en donde vemos constantemente que la familia es atacada, el diseño tuyo, Padre. Ayúdanos a defenderlo con integridad, con pasión, Señor.
Somos llamados a no entrar en contienda con nadie, solamente a predicar tu palabra. Por eso, Señor, te suplico que nos uses, no solo esa iglesia, Sola Gracia, sino a tu iglesia universal. Que tengamos valor, Señor, que seamos embestidos por el Espíritu Santo para trabajar arduamente en pro de la familia. Señor, úsanos, fortalécenos, úsanos, Padre. Tu hermosa palabra dice que ni los homicidas, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Por esa razón, Señor, urge predicar el Evangelio. Danos esa conciencia, Padre, para poder hacerlo con puntualidad, pero nunca en nuestras propias fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Úsanos, por favor, Señor, danos gozo, que recordemos nuestra salvación para que siempre tengamos gozo en nuestra vida. Padre, por favor, despide a mis hermanos que están aquí y a los que nos ven por internet, Padre mío, que no pudieron llegar acá, que están con algún padecimiento. Bendícelos, Dios. Si tú quieres, puedes darles salud pronta para que el próximo domingo estemos todos alabando y glorificando tu precioso y santo nombre. Despídenos en paz, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.